Bueno, empezamos aquí el vídeo del día de hoy. Esta es una de las calas de la Costa Brava. Hemos empezado en la casa de mi hermana haciendo un recorrido para llegar a la zona norte, donde está la Costa Brava, que es Gerona. Y de ahí nos hemos ido a Palamós, hemos desayunado por las calles de Palamós, hemos pasado un poquito por el puerto. Y esta es la primera cala, que no es donde nos vamos a quedar a bañarnos. Es una otra cala porque esta es de un pueblo y hay más gente. Vamos a ir a otra que creo que va a estar más solitaria. Os quiero enseñar la belleza para luego, si queréis seguir el vídeo, tengáis imágenes fantásticas de lo que es la Costa Brava aquí en Gerona. Es una de las zonas de España con las playas más bonitas. Fijaros qué belleza de lugar. Las calas son pequeñas bahías, como veis, hay dos brazos y se mete para adentro el mar. Esto produce que no haya tanto oleaje y sea fantástico para la gente. Aquí lo que es la arena es más gordita que las playas que tenemos en Barcelona. Esta provincia de Gerona, que tiene la Costa Brava, está al norte, pegado a Francia. Pegadito a Francia, y es una belleza natural. Pues os dejo aquí la intro, os invito a seguirnos ya que veáis el vídeo del día de hoy. 28 de agosto y ahora mismo aproximadamente son las 12:30 de la mañana o 1 del mediodía aproximadamente, a lo mejor es más temprano, no lo sé. Ahora lo voy a mirar en el reloj, a ver si os pongo la intro mientras. A lo mejor me he equivocado bastante. 11:49 de la mañana, 11:49 de la mañana, estamos en Gerona, España, y acabo de hacer unas fotitos para compartirlas más adelante con vosotros. Está todo lleno de barquitos, como veis ahí a la entrada de la cala. Bueno, pues nos despedimos, os pongo la intro y seguimos grabando. Hasta luego. Bueno, pues son las 8 de la mañana, hoy es día 28 de agosto y estamos preparándonos para irnos a las playas de la Costa Brava. Bueno, a una de esas playas, vamos a ver dónde. Y aquí estamos, fíjate qué bonito se ve con el sol ahora. Aquí estamos con la casita de mi hermana, vamos a salir y ya os iré contando cosas por el camino, espero que os guste. Yo también. Aquí estamos delante de la montaña de Montserrat, estamos bajando y nos vamos ya para agarrar la vía rápida, se podría decir, la autopista, para irnos para el norte, para Girona. El día creo que espectacular. Esto es Gélida ya, ¿no? Sí. Qué bueno. No hay ningún problema porque tenemos ahora sí la montaña de Montserrat, aunque no se ve muy claro. Ahí delante una montaña preciosa. Y ya tenemos por aquí la autopista, la vamos a agarrar en breve, justo ahí delante. Pues ya vamos por aquí, por la autopista, y creo que para llegar al destino tenemos como 1 hora y media, cerca de 2 horas aproximadamente, depende del tráfico. Pero sí, vamos a unos 100 kilómetros de aquí de Barcelona, pero tenemos que atravesar Barcelona. Y nos vamos a la provincia de Girona, la Costa Brava y un pueblecito por ahí, en alguna cala, luego lo vamos a ver. Acabamos de llegar a Palamós, esta población que es del norte de la zona del norte, en Gerona, de España, y aquí creo que vamos a parar un poquito a desayunar. Yo por la zona de Palamós la verdad es que nunca he estado, lo que es la población esta, nunca he estado. Y bueno, pues un desayuno sentaría muy bien. Son ahora mismo las 9:48 de la mañana y el día está un poquito nublado, un poquito, no mucho. Esta población de Palamós también tiene su puerto, también tiene sus playas. Y así estamos. No sé si vamos a tomar un café por aquí, un desayuno. Veremos a ver. Aquí estamos toda la pandilla, somos en total 2, 4, 6, 7 personas. 7 familiares estamos aquí, qué bueno.
Creo que esta ya es la zona del casco antiguo, ya un poquito más antigua, de aquí de Palamós. Y ahora aquí delante vamos a la iglesia y ya se ve todo el puerto y toda la costa. Ah, qué bueno. Vamos a ver esa iglesia viendo el puerto. A mí todo lo que sea ver mar me encanta. Y la Costa Brava es bellísima. Ahora, si queremos ver precios de viviendas por aquí, pues nos vamos a asustar seguramente. Vamos a mirar alguna vivienda. Cómo están aquí. Estamos mirando así el tuntún. Esta vale 250.000 euros. No es tanto. Pues está bien, no está tan mal. 197.000 euros esa de ahí arriba. Oye, los precios están mejor de lo que yo pensaba. Ahora habría que ver las ubicaciones. 235.000, 300.000 euros, 192.000, 225.000. Está bien. Ahí se me escapan, me entretengo y se me escapan ahí. Ya sabéis que el tema inmobiliario es lo mío, a eso me dedico. Pero esta zona no la domino. Quiere decir que me he sorprendido pensando que era más cara y más o menos está bastante bien. Mira la frutería, qué bonita está, qué bien expuesta y qué buena fruta y verdura, ¿eh? El melón pies de sapo, ese le encanta a Adriana, es ese que tenemos ahí, está buenísimo. Y bueno, este hombre es bien alto, ¿eh? Ese hombre es un gigantón. Pero qué bonita se ve la verdurería. Y aquí seguimos paseando. ¿No te recuerda un poquito de la población que fuimos, aquella de la costa, en Alicante? ¿Cómo se llama? ¿Benidorm? Sí, Benidorm, exacto. Me recuerda un poquito al casco antiguo de allí, también. Poquito, ¿eh? Pero porque son poblaciones del Mediterráneo. Café La Tortilla. Este es mexicano, pero está cerrado. Pero mira, qué casualidad que pasamos por un sitio que hay un restaurante mexicano. Estáis metidos en todas partes, ¿eh, chavala? No, la cocina mexicana aquí en España la aprecia mucho, ¿eh? Esto es parte de lo que es la Costa Brava, ¿no? Un lugar emblemático este de aquí. Pero bueno, en las postales lo podéis ver, ciertos lugares. Aquí tenemos la iglesia, la que nos estaba comentando. ¿Por dónde vamos? ¿Por allí? Bares para tomar el bocadillo, el desayuno. Son obligatorias, pero más iniciativa y así te puedes meter en el... Están ahora arreglando la iglesia. Entra un momentito. Bueno, están ahora ahí con las vigas arreglándola un poco. Y la placita es pequeñita. Ya os digo, estamos en el casco antiguo y ahora tal como salimos de aquí de la iglesia vamos a ver el puerto. Me voy a agarrar un poco en ese mirador. Creo que la vista es fantástica. ¿Qué te parece, Adriana? Preciosa, ¿no? Lo que siga. Claro, está muy bonita con su playa. Chaval, ¿vas a sacar la cámara? Qué buena vista. Mira, este hombre se quedó aquí aburrido. Al pintor Ezequiel Torroella. Siéntate al lado. Un pintor, ¿no? Sí, está ahí como haciendo su cuadro. Aquí lo utilizaba para hacer ciertos cuadros. Bueno, pues esta es la vista del puerto de Palamós, que es muy famoso por sus gambas. Gambas que son parecidos a los camarones que tenemos allí, pero más rojo y mucho más sabroso y mucho más caras. Las gambas son muy apreciadas de aquí. Y otros son las anchoas de aquí, pero me dice mi hermana que de Ampuria, Ampuria Brava. Escala. ¿Eh? Las anchoas de la Escala. De la Escala, eso, de la Escala, que está muy cerquita de Ampuria. Bueno, voy a hacer una foto de aquí. Está precioso esto. Población de Palamós es de las más grandes que tenemos en toda la Costa Brava. Yo creo que la más grande de todas. Dígamelo en la cámara, Lauri, aunque no salgas en la cámara. Aquí delante tenemos... San Antonio de Calonja. Y me está comentando que toda la Costa Brava a su alrededor la puedes andar, por ¿no? costa, es el camino de Ronda, que el que suelo hacer yo es de San Antonio de Calonja a Sagaró. Y Es muy ese camino, bonito. 2 horas andando por toda la costa, muy bonita, ¿no? Bueno, 2 horas al nivel que cada uno vaya, pero sí, hay subidas, bajadas, sacalas,
súper bonito. No está asfaltado, todo es camino entre las Al lado de la piedras. costa. Al lado de la costa, qué bueno. Pues para que sepáis que por aquí podéis hacer eso, podéis hacer caminos andando alrededor de calas, de ver mucho mar y de ver hermosos lugares. Ahí se está bañando gente ya, ahí se están bañando al lado de las barquitas y el agua se ve bastante limpia, ¿eh? Aquí en el puerto de Palamós se ve el agua cristalina, allí también se están bañando gente. Y bueno, pues la playa se ve estupenda, pero la gente aquí, como tienen para elegir esas calas, pues muchos no se bañan aquí, sino que se van a las calas y están como apartados y reservados un poquito. Y hoy es, si no me equivoco, ¿qué día estamos hoy? Miércoles, ¿no? Pues un miércoles tiene que estar tranquilo también. Pues aquí estamos mirando a lo mejor algún local de estos. A ver si nos paramos a desayunar. Estamos al lado del mar. Y a esta hora de la mañana, qué tranquilo, ¿no? El sol ya está apretando a nuestra espalda. Y hay edificios como este que están pues con sus terrazas mirando al mar. Debe ser fantástico estar ahí arriba. Bueno, pues estamos por el paseo marítimo de aquí de Palamós, que conecta con esa población. Es otra población, se llama San Antonio de Calonja, que lo hemos hablado anteriormente. Y en este paseo, pues fíjate, con tu sombra, con los árboles. Y ya la gente tiene su sombrilla ahí. Y el agua está muy cristalina dentro de ahí, en esta parte de la playa. Aquí es un buen lugar para hacerse una foto, muy buen lugar. Ahí está el chavalote con la cámara, pero no sé si va a poder hacerla. Pues ahí me he estado haciendo una foto, el chavalote la está haciendo del cañoncito, las defensas que tenían antes. Adriana, qué gusto estás ahí sentadita en la sombra. Y parece que hay como un pequeño escenario. Y aquí lo que hay que observar son estos departamentos que están frente al mar. Tienen su plusvalía y bastante alta. Luego, si puedo, me acerco por la playa, andando. Haciendo fotos mientras andamos. En la cafetería que nos vamos a parar a desayunar está llena. Nos vamos a buscar otra. Ya nos salimos de la zona de la playa. Bueno, pues aquí tenemos otra cafetería, se llama Cataluña. Precisamente estamos en la región de Cataluña, con este parquecito aquí. Creo que vamos a ir a este de aquí enfrente, no estoy seguro, ¿eh? Ahí nos lleva Herón, que es de esta zona o ha vivido aquí. Pues no, aquí no vamos. Está fundado en 1958 este restaurante, 4 años antes de nacer yo, ya tiene sus 60 y tantos. Bueno, seguimos paseando por estas calles. Esta terraza se ve bonita y ahora mismo iluminada, ¿eh? Muy bonita. Bueno, vamos a Can Paco se llama, y la fábrica de chocolate, ¿no? Qué bueno. Qué bonito es el local. Original, ¿no? Este restaurante así, con cada mesa su televisión, se lo largo. Está bien, está original y huele muy bien, con fotos antiguas de Palamós. Pues aquí están sentados, qué bueno. Le va muy bien. Está bonita esta terraza, muy bonita. Aquí tenemos el Can Paco, que es el restaurante donde estamos, y ya le digo que algo de familiar tenemos. Le digo que mire aquí abajo
en el sentido ese, y ya está. Medio este que tiene bacon, lomo, huevos, ensaladas, tomate. Y por aquí unos bocadillos que hay por ahí. Y bueno, eso es lo que hemos pedido con el café con leche. Pues nos vamos de aquí de Campaco, nos vamos para... Pues ahora en un ratito nos vamos para la playa. Bueno, nos vamos otra vez al aparcamiento. Y ahí, pues nada, en minutos me imagino, no sé a qué cala van a ir. Luego lo averiguamos. Oh, chaval, a ti te gusta la Costa Brava también, ¿no? Sí, me gusta mucho. Ojalá en la zona que vayamos, ojalá se pueda volar el dron. Porque no en todas partes se puede volar. Por ejemplo, en esta población, en el mar, no se puede. ¿Es correcto? No, no se puede. Aquí no se puede. Entonces, por eso... Y en esta población tampoco. Muy Exacto. complicado. Ese es el problema. Bueno, pues aquí tenemos el vehículo de carga eléctrica, porque es un vehículo eléctrico, ahí cargándolo gratis. Aquí el máximo que te dejan son 2 horas. Pero bueno, así no paga gasolina. Nos vamos a una cala que el nombre no lo sé pronunciar bien, Xálida, cala Xálida, pues no, me pasa como en México con la palabra 8, no la sé pronunciar, de verdad. Horrible para mí, pero ahí nos vamos a esa cala. Pues aquí nos metimos otra vez en la autopista, hay como 10 kilómetros más o menos, ¿no? Sí. 10 kilometritos solo hasta llegar al lugar donde vamos, así que vamos a descubrirlo. De Monràs, por ahí parece como una torreta de castillo, pero no es un castillo. Hay diferentes masías por acá. Bueno, pues aquí las casas de campo se llaman masías. Y bueno, pues es bonita esta zona. Que está escondida por un camino, aquí abajo. Aquí abajo me dice que hay una cala secreta buenísima, que no va mucha gente. No sé si se verá, a lo mejor se ve algo ahí abajo. Es pequeñita, acordaros que las calas aquí normalmente son pequeñas la mayoría. Unas más conocidas, otras menos, por el acceso que hay a la playa, pues hay muchos que no van a ese tipo de calas. Y bueno, como veis el paisaje es muy lleno de pinos y luego hay pendientes con acantilados al ladito del mar. Que se esconden entre medio de las calas. Exactamente, entonces si pudiéramos luego grabar un poquito con una máscara, si Joel tiene la máscara, podría grabaros un poquito debajo del agua. El mar está tranquilo, el día es ideal para poderlo hacer, pero hay otros días que no puedes. Pues aquí seguimos, ahora estamos en carretera de curva, porque cuando te acercas a la costa, y esta carretera estaba muy bien trabajada. Antiguamente, imagínate, bache, no había tanta seguridad y la gente pues no tenía seguridad de los coches de hoy en día. Entonces era difícil conducir por aquí, hoy en día no. Hoy en día si tú manejas a la velocidad que te indican, no vas a tener problemas. Esta de aquí está preciosa. Esta es grande, pero esta es grande, pero muy bonita, ¿eh? Qué pena que no la podamos grabar mejor, pero ¿quieres que está paremos preciosa. un segundo? La playa está aquí al lado, ¿quieres que paramos un momento? Sí, puedes parar un momento, un minuto para grabarla, sí, estaría estupendo. Ahora entramos a la parte de abajo. ¿Y esta población cómo se llama? Es Bagú, sería Tamariu. La cala de Tamariu. Bueno, la verdad es que no la entiendo. ¿Cala qué? Tamariu. 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 Ah, con T de... Sí. Bueno, vale. Tamariu, exactamente. Cala Tamariu. Si lo buscáis en Google, os podéis más o menos... Estamos yendo hacia el norte, ¿no? Como si fuéramos para la frontera de Francia. Sí. Ok. Porque estamos cerca de la frontera de Francia. Estaremos a lo mejor a 30 kilómetros por ahí, ¿no? Más o menos. 30, 40... Unos 60. Unos 60 por carretera, pero en línea recta serían 30 a lo mejor. Ok. Ahí os quiero enseñar el cartel de aquí, donde pone Begur, que sería para ir para otro lado, playa de Guablava. Y nada, vamos a verlo. A ver, si me puedo parar por aquí. Si puedes parar, yo me voy un momento andando, 2 minutos y vengo para el carro. Ahí delante de ese coche a lo mejor puedes. Si no, es que está difícil para parar, fijaros cómo están ahí en doble fila. Espérate. Si no en esta placita un momento y lo pones mirando de frente. Voy corriendo porque si no le pueden poner en problemas. Bueno, pues aquí estoy corriendo para no crear ningún problema aquí a Aarón, que nos está llevando el día de hoy. Fijaros qué bonito, pero se veía mejor desde ahí arriba porque se ven los colores del agua, la transparencia. Es una playa con bastante gente. Las calas son esto, que se mete para dentro del mar y hace como una especie de rosca, como si fueran bahías pequeñas. Esas son las calas.
Y os quiero grabar un poquito. La arena aquí es más gorda que en la parte de Barcelona. Aquí la arena es gordita. Voy a intentar no grabar a ninguna persona, pero eso está complicado, ¿no? Lo que sigue. Pero bueno, me voy a ir a estas rocas y desde esas rocas voy a intentar grabar hacia la playa. Esta roca, la última de aquí, de esta zona, fijaros qué bonito. Es preciosa esta cala. Fijaros el color del agua. Cristalina. Lo que pasa es que no tiene el azul turquesa, por lo que os digo. Depende qué color tiene la arena, hace que tenga una vista diferente. Aquí sería fantástico hacer un poco de snorkel. En las calas es más difícil que tengas un poco de problemas a la hora de oleaje. Y también hicieron como escaleras talladas en la roca. Voy a hacer unas fotos. El lugar está bonito, no, lo que sigue. Pero sí que hay bastante gente en esta cala, ¿eh? Esta es la del pueblo. En las otras que vamos a ir no hay pueblo. Pues ahora toca ya dar la vuelta. Nos vamos a ir para el carro rápido, porque Aarón está sufriendo. Ahí no puede parar donde se ha parado. Espero que este rato que hemos estado aquí os haya gustado. Una última vista a la cala, fantástica. Y hasta dentro un rato, porque no voy a grabar por aquí. Hay mucha gente en Torles y no quiero sacar intimidades de nadie. Bueno, ya estamos saliendo de la cala y nos vamos a ir a bañar a otra cala. Lugar fantástico, ¿eh? Ahí está la guardavidas, aquí hay servicios de papeleras y me imagino que también de duchas. Bueno, muy bonita la población, ¿eh? También. Espérate, aquí tenemos el nombre, Célida. Célida. Bueno, esta zona es la que vamos a venir a bañarnos en una de las calas, ¿no? Está todo lleno de calas por esta zona, según me comentabas. Y ahora esta zona de Begur no se había ampliado y ahora están poniendo muchos puntos para edificar casas. Porque era una parte de la montaña que no se había edificado nunca. Sí. Entonces se están ampliando el tema de casas por esta zona, ya medieron terrenos, esas casas se hacen, también la zona se llena más de coches, por decirlo en pocas palabras, más gente en las calas, también más negocio, pero al mismo tiempo no deja de respetarse cierta cantidad de árboles. Bueno, pues vamos a ver si hay sitio donde aparcar, que esa es otra. Muchas veces llegas a una cala de estas y fíjate cómo está. Aquí, pero está. Ahora mismo el otro coche ya aparcó, pero ahora mismo aquí nosotros para aparcar no va a ser fácil. Mierda. Si aparcas por aquí, pues estás alejado de la cala, tendrías que andar un buen rato. Tenemos que andar un poquito porque está. Sí. Buah, siempre había parking aquí, me cago en la hostia. El Joel tiene la bolsa de las toallas. ¿Cómo se olvida? Ah, mira, está ahí el Joel. Sí. La verdad que tenemos otro coche buscando aparcamiento por aquí delante y no está fácil. Bueno, ahí te dan consejos para la prevención de la flora autóctona invasora, que es el problema que tienen por la zona. Y este es el nombre de la cala donde vamos a ir el día de hoy. Así se llama. Está en catalán, ya lo sabéis. Y bueno, pues vamos a bajar estas escaleras. Y tenemos aquí como 250-300 metros de bajada. O menos, quizá. Sí, 200 metros aproximadamente. Lleno de pinos. Pero qué buena bajada hicieron, ¿no? Un buen acceso. Así es la cala, así de bonita. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. ¿Para qué? Y ahí es la cala donde estábamos. El castillo, no sé qué. ¿Cada qué es dónde queda? ¿Más para arriba? Bueno, pues este es un brazo de una cala. Luego está esta casa por aquí en medio. Y tenemos otra ahí. Esta es la otra cala. Pues esta es la bajada de la cala que tenemos. Hay que buscar lugar. Tampoco hay sitio para mucho. Dejan las cosas entre las rocas. Bueno, no voy a grabar mucho. Yo a partir de aquí voy a parar la cámara y cuando ya me meta en el agua me vuelvo a encender. El agua está mucho más fría este agua que donde estuvimos en Mallorca. Sí. Mucho más fría. Diría que está... ¡Buah! En invierno no me pueden imaginar cómo debe estar. Por eso se llama gelida. Ahí está el chavalote, por allí está haciendo snorkel. Vamos a... No estoy grabando para atrás. Tenía que lanzar.
Ándate y ya está. Y te Mira olvidas, qué bonito te es. olvidas. Pero para la zona donde está la gente no grabo. Ya sabéis que hay problema de torres, entonces no quiero quitar intimidad a nadie. Y voy a intentar mojar la cámara para que veamos la parte de ahí de las rocas, a ver si vemos algún pescadito. Bueno, ¿qué? ¿Ya te has atrevido? Porque mira la cara este. Digo, hijo de puta, ese vídeo yo debo decir. No, yo en la tierra ya lo tengo bien. Perdón. Es el inicio, es el inicio. Mete el cuerpo entero y ya estaremos bien, ya lo Sí, sí, verás. ya cuando te has mojado, Sí, sí, ya está está, bien. ya está. Pero mójate entero hasta la cabeza, Sergio. Todo, mira. Ahí. Ya está, ya está bien. Eso voy a hacer yo ahora. Voy a parar un poquito. Otra más. Bueno, esto es lo más que os voy a grabar hacia la parte de allí. Ahí hay otra cala más reservada, se podría decir, cala pequeñita. Y nos vamos para adentro. En cada no fuimos ninguna. Me voy a poner la máscara y vamos a ver qué podemos grabar por ahí. Mira qué bien nada esta chica con sus aletas. Graba súper rápido. Me tengo que acostumbrar ahora porque si no se me empañan los cristales por respirar por la nariz. Bueno, mi primera experiencia de snorkel aquí en Rosas, bueno, Golfo de Rosas o llámale Costa Brava. Y la verdad que se ve interesante, ¿eh? Vamos a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, agarrado el pulpo. Es enorme, ¿eh? ¿Cómo lo comes? Joder. Y se ha dejado coger bien, ¿no? Bueno, yo No es fácil. ¿Ya le habías clavado o algo? no. Joder, está bien. Y están riquísimos estos pulpos. Pues ya lo veis, un pulpo por aquí. Oye, pues fantástico este lugar, me encantó. Me gusta muchísimo y más si puedes pescar, como habéis visto, un pulpo vivo ahí, precioso el pulpo. Joel, ¿viste el pulpo que sacó? No. Joder, lo acaban de sacar ahora aquella gente. Ya la han guardado en la bolsa. Se metió para abajo, lo agarró con la mano y ya la metió en la bolsa. Qué buen pulpo. Mira qué buena esta zona de aquí. Y estamos un poquito ya alejados de allá. Aquí ya cubre bastante, como 4 o 5 metros. Mirad la kayak. Lugar fantástico para hacer fotos. No sé dónde estará el chaval, no lo veo. Pero aquí te puedes arrinconar en cualquier roca que sobresalga. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy parado. En este momento estoy parado en una de las rocas que llegan casi hasta arriba, pero que alrededor ya cubre. Entonces voy sin aletas y bueno, con el tubo no te cansas. ¿Qué te parece?
Por aquí estás viendo bastantes peces, ¿eh? Sí, hay un montón. Hay unos ahí que muerden en la orilla. Es así, pero no te muerden, lo que te quitan es la piel muerta. Sí, que están ahí. Pero habían como 10 o 11 alrededor de Sergio. ¿Ah, sí? Sí. No, a mí me ha impresionado ver cómo a ese hombre agarraba el pulpo, que creo que lo he grabado. Claro. Sí, y luego le he grabado el pulpo en la mano ya, me ha dejado grabárselo. Qué bueno. Sería fantástico sacar un pulpo porque están tan buenos, a mí me encanta. Y luego si puedo compraré alguno. Salpas. Sí, son salpas. ¿Aquí qué hay? Salpas, creo. No tengo mucha idea, ¿eh? Bueno, pues a chavalote no lo veo. Voy a seguir haciendo snorkel. Tenemos a mi hermana, a Alex y ahora Joel también y Sergio también está por allí. Y la verdad que está fantástico este lugar, me gusta mucho. Ya habéis visto la cristalina que está el agua y lo interesante que es conocerlo el lugar. Yo apenas lo estoy conociendo ahora, me está moviendo, estoy subido en una roca y a duras penas me mantengo así en equilibrio. Pero bueno, si vais con gafas, con tubo, no es tan difícil aguantar sin hundirte. Se han puesto encima de una roca los tres, allí. Ahí está Sergio, me voy a mover. Mira el perrito, qué bueno.
pues aquí estoy con mi hermanita, con Sergio que está ahí. Y el lugar fantástico. Yo al principio me he quejado de lo fría que estaba el agua, pero ya una vez que estás dentro lo disfrutas. Y aparte yo prefiero este agua así porque te revitaliza el cuerpo. Habéis visto que cristalina está el agua. Hay peces, rocas, hay partes de rocas como ahora que estamos aquí encima de una. Y luego al lado a lo mejor se profundiza 3 o 4 metros o 5, pero es que es muy bonito este lugar. Ahí hay otra cala pequeñita, hay otra calita y ahí hay gente. No sé por dónde va, no sé por dónde se mete, pero hay gente ahí. Pero bueno, el lugar está muy bonito. Te voy a hacer una foto aquí, quédate aquí. Espérate, ponte ahí encima para que te la haga bien. Chavalote, oye, que mira, ahí pasa un helicóptero para que veas. ¿Cómo te ha ido a hacer snorkel por aquí? Bien, me fui hasta la boya amarilla, todo lo lateral, y me vino por aquí. ¿Viste algún pececito por ahí? Sí, bueno, lo más grande que he visto es esto. Ajá. Sí. Está bien, ¿no? La zona, Sí, muy no, cristalina el agua, que sí. Sí. Pues nada, aquí estamos pasando el rato, mirando a ver qué vemos por aquí, pero es que está fantástico para hacerse fotos este lugar. Voy a hacer unas cuantas fotos más y ya me voy a salir. El agua ahora ya no me parece fría para nada, está el agua bastante bien, ya llevo aquí como cerca de 40 minutos dentro del agua. Y bueno, está esto para irte, perderte y disfrutar de lo que estás viendo. Lo que pasa es que no llevar aletas, pues no te arriesgues mucho tampoco. Si tienes una tabla de pádel, hoy es el día ideal. Si tienes una kayak, igual. Hombre, y si tienes lanchitas como esta gente, fantástico. Es un sitio muy bonito. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Buenas tardes, amigos suscriptores del canal de Paco en Riviera, Playas, Cenotes e Inmuebles. El día de hoy nos encontramos aquí en el cielito Cozumel. Estamos terminando el tour del cielo de las estrellas de mar. Este lugar está increíble. Está increíble, todavía no crece. La verdad es que la cámara no hace justicia a lo que estamos viendo en este momento, pero muy buen lugar. Allá para donde se encuentra la zona norte de Cozumel. Para acá es el sur. Pues aquí contamos con algunos visitantes el día de hoy. Vamos a ver aquí muchas mantarrayas. Te recomendado este lugar, suscriptores. Visítenlo pronto. Está hermoso. Saludos, saludos, amigo Paco. Mira, Paco, vamos llegando aquí a la laguna de Nopalitos, no sé si lo conozcas. Íbamos a Muyil, pero Muyil tiene cerrada la pirámide. Bueno, yo me imagino que conoces Muyil. Es un recorrido muy bonito por dos lagunas. Muyil era una zona
hace 1500 años antes de Cristo, cuando estaba habitada, y eran comerciantes. Ellos tenían aduanas para controlar las mercancías. Es un paseo muy, muy padre, se los recomiendo, pero estaba cerrado y nos venimos a este lugar que se llama la Laguna de Nopalitos. Está precioso el lugar, estamos llegando, es miércoles 28 de agosto y mira nada más la entrada. La ventaja de este lugar que nos recomendaron es que tiene restaurante, entonces puedes comer. Y ya ves que en las otras lagunas pues no hay nada. Y es difícil la entrada en coche, necesitas traer un jeep. Digo, sí, entra un coche, pero un poco problemático. Pero hay aquí como manglar, muy padre. Y la ventaja de esta laguna es que nos dijeron que tenía restaurante, entonces puedes comer, puedes tomar bebidas normales, alcohólicas, tienen DJ, hacen carne asada, mira ahí está, mira nada más, está padre, rústico, pues como todo aquí en Tulum, pero muy agradable. Mira, aquí está el lugar donde hacen, preparan las carnes, acá se tienen mesitas. Y mira, estamos llegando al restaurante, está padrísimo. Por acá tienen baños, te prestan kayak. Y mira el restaurancito con su bar. Entonces sí, vale mucho la pena, ¿eh? A ver si la música no te perjudica. Aquí está Marta. Tienen columpios. Mira nada más, qué belleza, ¿eh? Mira, allá andan en kayak, está padre. No, hombre, está delicioso el lugar, ¿eh? Sí, vale mucho la pena. Y bueno, pues lo más importante es que tienen, aparte de kayak, te prestan, ¿cómo se llama? Kayak, te prestan las de paddleboards, tienen ese lugar ahí sombreadito, acá de este lado tienen hamacas, entonces bueno, puedes nadar muy a gusto, está como para niños también. Yo me imagino que traen tours porque ahorita estaba solo y ya se llenó. Pero sí, se ve muy agradable, la Laguna de Nopalitos. Hola Paco y hola a todos sus seguidores. Aquí estamos haciendo un paquireportaje para ahora que andas de vacaciones, no extrañas la Riviera Maya. Te vamos a compartir un poco acerca de la presentación de Santuario que tuvimos la semana pasada en nuestro desarrollo de Cobá y donde tuvimos una infinidad de brokers invitados y también un gran show. Espero lo disfrutes. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Nos dejamos aquí y nos vamos a caminar, Adrián y yo, por aquí, por estos caminos que recorren todas las calas de toda la Costa Brava. Estos caminos que son buenísimos, unos que son, digamos, más difíciles de recorrer y otros que no son tan difíciles. Vamos a recorrer el camino un ratito a ver qué vemos.
Bueno, pues esta es la cala que hemos estado hace un ratito, la otra que se mete para adentro. Vista paradisíaca, voy a hacer una foto desde aquí. Y el camino continúa. A ver si hay alguna vista aquí, porque luego se mueve el camino para la derecha. Y desde aquí podemos ver otra cala que hay ahí detrás. Y por aquí seguiríamos paseando por ahí. Vamos a hacer una foto. Vamos de aquí, acabo de hacer un vídeo corto con el celular. Nada, es que este lugar te invita a quedarte aquí horas, ¿eh? ¿A qué te has relajado mucho este lugar, Adriana? Bueno, pues es que sí, la verdad es que sí dan ganas de meterse a hacer snorkel allá abajo. Es que está precioso, fijaros los colores del agua, está precioso. Y aparte, como sobresalen rocas, de vez en cuando, si quieres descansar un poco, te pones de pie encima de una roca y descansas y sigues. Está el lugar fantástico. Bueno, vamos a seguir paseando. Aquí se nota un montón de peces ahí, pero sí, peces ¿no? pequeños. Allá, mira. Ok. No, con la cámara no se No se ve con la cámara. Vamos a seguir paseando por este camino que le llaman Camino de Ronda, que atraviesa toda la Costa Brava. Podéis pasear calas y otra cala. Aquí podéis perder el día, traéis la comida en la mochila y pasáis el día así paseando. Y esto es lo bueno de pasear por aquí. Luego, pues si has dejado el coche por aquí aparcado, pues acuérdate, otra hora de camino de vuelta. Y ya, pero aquí, por ejemplo, ya sale otra foto fantástica. Voy a buscar la posición adecuada. Yo creo que esta posición es la adecuada para hacer otra foto bonita, no, lo que sigue. Sí, pero saben nadar. Tiene miedo, Adriana dice, porque por ahí cubre y a lo mejor sabe nadar y tal. No, tú ya con lo que sabes flotar bien, aunque te pusieran la máscara y el tubo, no te vas a hundir y vas a disfrutar. Fíjate cómo va a irse con la tabla, qué pasada de vistas. A mí lo que me gusta mucho son estos pinos colgando de aquí de la ladera y lo que hace la imagen, ¿no? Es que es fantástico esto, muy bonito. Vamos a seguir paseando. Cada 20 o 30 metros me paro a ver qué foto hago. Es que está tan espectacular el lugar. Y ahora por ahí también. La de barcas que hay paradas ahí. Esta se merece otra foto, así. Dice Adriana que el camino es largo, por si son creo que más de 100 kilómetros así. Habrá caminos que son de tierra, que no están empedrados como este, porque aquí tenemos casitas y tal. Y hay otros caminos que como este que son cómodos. Fijaros aquí que tenemos ahí. ¿Has visto que acantilado? Da miedo, ¿no? Bueno, ojalá el chavalote nos regale un vuelo de dron luego. No va a ser fácil, pero lo va a intentar. Es que tiene que cumplir unas normas y tiene que hacerlo bien. Y no es nada fácil. Tiene que guardar la intimidad de todas estas casas. Tiene que hacerlo de una manera que sea bonito. Una altura ideal también. Fijaros qué camino, qué bonito, cómo se ve el camino por acá y cómo queda toda esa parte de ahí. Bueno, a todos los que estáis ahí viendo el vídeo, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de lo que hacemos en el día a día y espero que os haga sentir un poquito que camináis con nosotros por aquí. Estos son casas que tienen ligeras vistas al mar algunas y seguimos por el camino. Vamos a ver otra parte. Bueno, mientras caminamos por este lugar, seguimos observando por aquí la barca. Oye, que da un poquito miedo asomarse por aquí, ¿eh? Bueno, voy a buscar. No juegues, Adriana, que no está el tema para jugar, ¿eh? Solo sentarme. Hoy es un día que no me voy a cansar de hacer fotos, de verdad, es fantástico esto. Bueno, pues aquí tenemos otra vista. Otra mini cala y seguimos paseando. Fijaros que ahora vamos a subir una gran pendiente, ¿eh? Yo no sé si Adriana se atreve a subir tanto ahora, pero me está entrando ganas de asomarme ahí y no lo voy a hacer porque es muy peligroso. Fijaros cómo está la pendiente. Esta pendiente te está diciendo no te apartes del camino. Fíjate, este pino se llegó a caer, pero sigue viviendo, ¿eh? Se agarró ahí sus raíces y sigue viviendo, pero se llegó a caer.
Aquí hay el viento de tramontana, le llaman en esta zona, es un viento bastante fuerte. Y cuando pega, que no sé ni cómo aguantan estos pinos de pie aquí. Fíjate que cómo está, aquí está colgado de la misma pared de la piedra. Estoy buscando otro lugar. Llevamos nada, 500 metros a lo mejor, escasamente de donde salimos. Y ya estamos como cansados. Imagínate recorrer 100 kilómetros así. Pero estaría bueno. Fijaros aquellas rocas que salen allí en el mar, que producen dos pequeñas islas. Y el color del agua aquí súper cristalina aquí abajo. Aquí tenemos la misma posición de la misma cala que hemos estado toda la mañana, pero ya casi al final. Y aquí ya cambia el camino, por ejemplo. Aquí no está tan malo tampoco, porque todavía tienes tierra, es ancho. Exactamente, habrá sitios que está peor, que es pura piedra. También es largo. Esto, más de 100 kilómetros, imagínate. Nos pegaríamos 2 o 3 días recorriéndolo. Llevas comida, llevas bebida. Y no dejes coche aparcado por aquí, porque luego tienes que volver. Agarra transporte público, aquí tenemos un mirador. Y aquí seguiríamos este trozo. Aquí este mirador no se ve mucho por los pinos, pero bueno. Levanto la cámara y podés ver allí al final otra cala. Quiero hacer una foto levantando el brazo. Bueno, vemos esta y detrás sigue y sigue. Adentro de esa hay como una piscinita, ¿ya viste? Ah, sí, aquella de allá abajo. Ahí se queda ahí el agua estancada y produce una piscina natural o alberca natural. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Vamos a pasear un poquito más y vemos que podemos grabaros. Ellos se han quedado en la playa, los demás. Nosotros hemos preferido irnos a pasear un poco. Estoy mirando si hacer la foto aquí o un poco más arriba. Depende de la posición de las ramas. Agarran mejor vista o menos. Aquí tenemos aquellas dos rocas, como dije antes. Pero qué colores, ¿no? Seguimos subiendo y ahora empezaremos desde aquí, empezaremos a bajar. Y vamos a dar la vuelta a la otra parte. Veremos a ver qué hay en la otra parte. Y ya empezaremos el camino de recorrido de vuelta. Ahí con las tablas de pádel o de las kayak. Ahí disfrutando. Esta es una buena foto también. Lo que sí que podemos ver es que hay mucha gente con las tablas de pádel, kayak, pero también muchas barcas o muchos yatecitos por aquí. Es un lugar en el verano que hay mucha actividad náutica. Bueno, aquí tenemos otra casa con su piscina, Adriana ahí esperándome. Y el camino que empieza ahora a bajar. Vamos a hacer una bajada. La verdad que este olor a pino me encanta. A pesar de que yo tengo alergia a la flor del pino, pero ahora no hay alergia porque no hay flor del pino. Mira, mira esta parte también, qué bonita. Y cómo aguantan, los pinos. Este sí que se murió, este murió de aquí. Este de aquí también parece que murió porque se quedó sin... Este está medio vivo, medio muerto, ya lo veis. Este parece que sí que se murió, creo. Sin embargo, aquí está bien vivo. Otra vista hermosa desde aquí. Con los lentes se ve más bonito el mar. Sí, ¿no? Sí, se alcanza a ver. Fíjate, aquí ya empezamos a ver cómo se mete de este brazo para adentro, pero no se ve bien la forma. Vamos a ver por aquí cómo se ve. Ya estamos bajando, estamos llegando a la parte, digamos, un poquito más baja de este camino. Sin embargo, estamos a buena altura. Oye, qué bien cuidado está este camino, y qué seguridad da con estas barreras que han puesto. Si no tuviera estas barreras, la verdad que daría miedo, porque si te tropiezas aquí es muy difícil agarrarse, Vamos a seguir paseando, ya por aquí se pone un poquito solo, más complicado. Aquí hay otra pequeña cala que se va metiendo para adentro y fijaros cómo se mueve el camino para llegar luego a la otra parte de ahí. No sé cuánto vamos a movernos a la derecha, pero yo he visto muchos cuadros de la Costa Brava, cuadros pintados al óleo que representan lo que yo estoy viendo. Ahí va una Zodiac con 8 o 10 personas, yo me imagino que es un tour. Y sin embargo lleva otro día atrás sin estar con nadie. A lo mejor se les estropeó. Pero bueno, vámonos
por acá, vamos a subir otra vez. Aquí ya subimos esa parte y tenemos como una especie de carretera que finaliza, y la curva la vamos a hacer aquí. Esta sería la entrada del agua que tenemos en esta parte. La vamos a grabar desde esa posición, desde esta de aquí. Veníamos por allí y vamos a continuar por aquí, y este es el final de esta calita pequeña, fantástica, pero fijaros qué precipicio, ¿no? Ahí se está adentrando la tabla de pádel, y se merece una foto esa tabla de pádel ahí en medio. Mira qué bonito se ve. Adriana, te voy a hacer una foto ahí. Bueno, vamos a seguir, vamos a dar la curva por ahí, a ver si se ve otra cala un poco más grande, y si no ya nos regresamos, porque nos toca ir a comer a un restaurante. Tienen agarrada mesa a las 3 de la tarde. ¿Y por qué hacen eso? Porque si vas sin haber reservado la mesa, es posible que te encuentres que el restaurante está lleno. Fijaros desde aquí cómo se ve. Hay visiones por todas partes. Te puedes parar a hacer fotos increíbles aquí en este lugar. Bueno, pues seguimos paseando. Bueno, pues estamos aquí todavía. Me pregunta que si eso blanco que se ve, ¿en dónde? Allí donde se ven esas dos montañas. Sí, es un pájaro que está allí encima del agua. Grande, ¿eh? Bastante grande. Yo no sé si es una gaviota gigante, pero es un pájaro bastante grande. Ahora va a pasar una barca cerca. Si se levanta está claro que es un pájaro. A lo mejor no se levanta porque pasa varios metros. Sí, sí se movió un poco. Sí, ¿no? Y hasta por allá al fondo hay otros. Desde aquí vamos a ver cómo se ve la otra parte. Ahora sí, ahora hemos llegado a una parte que se ve cómo es la otra parte ya del brazo que estábamos andando. Aquí ya podemos tener una idea de cómo se ve esta parte. Fijaros que todo está basado, esto de aquí ya prácticamente es como parece un brazo natural. Fijaros qué bonito se ve esto. Voy a hacer una foto desde aquí y luego voy a hacer de más abajo. No, pero voy a bajar un poco, no te preocupes, va a haber sitios de sombra también. No quiere que le dé mucho el sol a Adriana. Otra calita por aquí pequeña. Fijaros qué transparencia del agua, ahí se ve. Vamos a ir a ver esta zona. También hay bastantes barcas ahí ancladas. En esta posición tiene toda razón Adriana. Va a dar mucho sol, pero no sé si bajar hasta esa parte ya para ver aquello, pero creo que no voy a ver nada, porque hay una roca grande delante y la entrada de la cala no voy a verla. Voy a hacer una foto de esta parte. Bueno, me está diciendo Adriana, tiene toda la razón. Donde están estas barcas, luego para adentro está la cala donde yo he grabado esta a primera hora, cuando no hemos parado. La primera cala que hemos grabado está aquí a la derecha, pero no la podemos ver porque hay un pedazo de roca que tendría que andar bastante tiempo para poder ver esa imagen. Fijaros cómo es el suelo aquí. Aquí está hecho encima de la roca el suelo. Han aprovechado, y aquí sí tienes que tener equilibrio. Por ahí sigue el camino, ya no vamos a seguir, por ahí se abre y es la cala donde está la población, aquí a la derecha. Bueno, pues aquí nos despedimos, voy a hacer la última foto y nos regresamos con el grupo. Donde está el chavalote. Me voy a salir por aquí un momento, no mucho. Por aquí voy a salir, por esta parte, hay salida. Me voy a acercar a esta parte de aquí para sacar en este trozo de roca. Hay otra calita privada donde se están tirando. Está bonita, ¿eh? Este trocito de aquí. Y luego la otra, la grande, es donde está toda la gente en forma de playa. Aquí yo ya, si estuvierais aquí en esta zona, te digo que más para adelante no andes, porque si te resbalas, la verdad es que te pueden matar. Así que mejor nos vamos de vuelta. Y el recorrido quizá no lo grabe tanto como antes lo he grabado, pero que sepáis que este camino dura toda la Costa Brava y es bastante larga, ¿eh? Todo este camino sigue, continúa y lo recorre todo. Eso yo no lo sabía. El día de hoy me he enterado otra vez de mi hermana, y qué bueno que sea así. Ella sí que hacía camino, se iba 1 o 2 horas andando por esto y lo paseaba y quedaba como yo me estoy quedando ahora, maravillado, ¿no? Lo que sigue. Bueno, nos vamos de vuelta. Adriana me está esperando ahí.
Ese hombre lo hace bien, lleva la boya y está haciendo nado libre, pues a través del mar. No hace snorkel, es nado simplemente, y tiene que tener buen aguante, la verdad. Bueno, ya nos vamos camino de vuelta. Paseamos por el mismo lugar que hemos venido, pero esto es como la quinta avenida en playa. No es lo mismo ir que volver. Estás en la misma calle, pero ves diferente. A eso me refiero. Entonces no te vas a aburrir. Hola. Bueno, pues así se ve la vista en este momento. Y el camino. Otra vez por aquí de vuelta. Y según la hora del día verás el color del agua. Precioso, encantador como ahora. Y ya al atardecer, cuando ya el sol no le da de lleno, se irá oscureciendo. Tremenda bajada. Y seguimos viendo kayak, barquitos, el mar precioso. Y vamos relajados, la verdad. Uno podría decir es cansado moverse por ahí. Depende como tú te lo quieras tomar. Te lo tomas con ansiedad, con prisas, va a ser así. Pues si te lo tomas tranquilo, te vas parando, observando, respirando, pues es raro que te canses tanto. Si no fuera que teníamos que volver, yo hubiera seguido para adelante. Bueno, pues aquí seguimos bajando. Ya estábamos cerca, ¿no? Bueno, cerca, todavía queda un rato. Pero ya estamos en la cala donde iniciamos. El recorrido es este de aquí de la izquierda, aún nos queda un ratito para andar. Mira, es encima de la tabla de pádel, tomando el sol como si fuera... Es que no hay nada de olas, puede estar ahí tumbado como si fuera un camastro, pero en medio del agua. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Cada vez más y más cerca. Ahora ya no paro a hacer tantas fotos como al principio. Al principio cada 10-20 metros haciendo una foto. Ahora ya relajado, volviendo y sintiendo la sombra también, porque el sol aprieta. Otra tabla de pádel ahí, qué maravilla. Imagínate que estar como ese chico ahí relajado y dejándote llevar. Mira, esta es una buena foto, no sé si la hice antes, yo creo que sí, pero bonita no lo que sigue. Bueno, pues ahí es donde vamos ahora, donde están ellos. Pues nos vamos a meter un poquito dentro. Adriana se va a bañar conmigo. Otra vez tengo la sensación de mucho frío. Intento evitar grabar a nadie. Hombre, si está de espalda no pasa nada y ya está. El chavalote creo que se ha ido a ver si puede volar el dron por ahí. Como hay tanto árbol y aquí delante de la gente, pues no debe hacerlo. Aquí entra Adriana. ¿Cómo sientes el agua? Fría. Fría, que sí, ahora mismo. Luego cuando estemos dentro, mejor. Ya que he metido la cabeza, he metido ya todo el cuerpo, ahora ya estoy a gusto. Adriana no se quiere mojar en la cabeza, por el pelo, más que nada, pero estás a gusto, que sí. Qué bueno. Hace un rato le causó gracia a una chica porque dije que el agua estaba fría como la de cenotes. Ah, ok. Y pues aquí la palabra cenote... ¿Qué significa? Pues ya sabes. ¿No? Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, no lo sabía. No tengo ni idea. Adriana se pensaba que yo sabía lo que significa eso, no lo sabía, en serio. ¿No? No, yo pensaba que la palabra cenote puede significar, entre comillas, el agua de alcantarillado. Para el que no lo entiende, creía que me dabas a entender eso. Bueno, allá en México también, o sea, a esta parte le suelen decir senos. Entonces, los cenotes, ok, de senos, ok, sí. Ahora te entendí. Pero bueno. Pues el agua está fría, sí, cuando entras, pero ya una vez que metes tu cuerpo, metes tu cabeza, que eso no lo está haciendo Adriana, pues ya sientes que está a uno a gusto, ¿eh? Ahora estás a gusto. Y a mí eso es lo que me gusta a veces, de que el mar pues me cambia la temperatura corporal, me la baja la temperatura y esté a gusto. Ahora no voy a hacer snorkel, no voy a grabar debajo del agua, ya lo hemos grabado bastante. Solamente quería compartir este ratito con Adriana aquí dentro, para que sienta que... ¿Cómo se siente luego una vez aquí dentro? Fíjate que te voy a hacer alguna foto aquí, ¿vale? Adriana va en busca de la sombra, a ver si puede llegar por esa parte y no está muy baja el agua ahí.
Acordaros que aquí en el sol, aunque no lo creáis, quema bastante. Quizá queme más que allí, en el sentido de que el agua está más salada, a lo mejor hace que te quemes antes. Pero bueno, Sí está más hondo, ¿eh? por aquí sí que cubre un poquito, ya me estoy hundiendo. No, pero cuando nos acerquemos a la roca, a ver si la podemos girar. Pero si no, pues nada, nos tendremos que aguantar un poquito. Mira, detrás de esa roca sí, pero ya cubre poco. Entonces tenemos que ir aquí al ladito, estamos a 3 metros o 4. Yo de momento te demuestro que no me cubre, ¿eh? A mí me va justo en el cuello. Ahora subo un poco, depende de la roca que pisas. Por aquí ya no cubre. Y aquí ya estoy cerca de esta sombra que tenemos aquí. Hay una roca aquí grande, pero hay que atravesarla. Y para atravesar esta roca, fijaros, es como una escalera. Te puede caer. Hay personas ahí también. Bueno, ya se me queda por aquí, por el sol. Eso significa que no va a durar más de 5 minutos en el agua. Pero bueno, está muy bonito esto. Voy a hacer una foto de esta zona. Pues ya se me fue para afuera Adriana. Ya se marchó, no encontró sombra, ya se salió. Pero el ratito de baño que ha hecho, son 3 minutitos o 4, la habrá sentado muy bien. Después de la caminata que acabamos de hacer. Pues ya sabéis que yo suelo publicar ahora estos últimos días los paquirreportajes en cualquier momento. Yo creo que tengo alguno ahí de paquirreportaje, creo que tengo uno de Mario, no sé si me lo mandó desde Cozumel. Tengo el de Fernando de hace varios días, de hace 2 días. A ver si me da tiempo de editarlo un poco, porque Fernando me mandó como 11 o 12 vídeos, serían 20 y tantos minutos de grabación. No puedo publicar eso, Fernando, aunque yo quiera, no puedo. Y es de Coyoacán. Ahí grabaste un poco tanto lo que es Coyoacán, la noche que estuviste por allí, como el teatro libre que hay allí. Puedes entrar a ver obra de teatro, donde unos chavales pues hacen una obrita y lo podéis disfrutar. No puedo poner todo eso, me gustaría, pero no puedo. Y bueno, pues no sé si tengo alguno más. Así que los paquirreportajes en cualquier momento del vídeo ya lo habré puesto antes, lo pongo después, y si tengo alguno más pues se agradece. A lo mejor me pasa Julio César alguno, hay días que me pasa seguidos, hay días que no. Si sois algunos nuevos que me estáis mandando el paquirreportaje, acordaros, me lo tenéis que grabar el vídeo, me lo tenéis que grabar con el celular en horizontal, me lo mandáis por WhatsApp. Lo enviáis al número de teléfono que hay ahí en la descripción de los vídeos, que es el mismo WhatsApp que si estáis interesados en comprar, en rentar o lo que sea, también me llamáis. Y ahí lo recibo y lo publico. Pero sobre todo pónganme en qué lugar están para que la gente esté informada, porque si no me lo ponéis, a veces lo decís, pero se oye mal. Y yo no me lo sé todo. Por ejemplo, el vídeo este de Mario, yo interpreto que es Cozumel, interpreto que es el cielo, por el color del agua y tal, pero no lo he escuchado el vídeo, solamente vi una imagen un momentito y ya me tuve que ir. Entonces es importante que me lo manden escrito, porfa. Y qué bueno que cooperan, qué bueno, porque yo estoy aquí ahora mismo en España y cuando estoy allí en la Riviera Maya pasa igual. Yo no estoy en todas partes, a lo mejor estoy en Playa del Carmen y tú estás en Cancún o estás en otra zona de Playa del Carmen, siempre ayuda. Pues en breve me voy a salir, pero estas vistas las quiero recordar para siempre. Y yo creo que más de uno que venga a España, que no se pierda, si está en verano, que no se pierda de bañarse en la Costa Brava. En invierno pasear es fantástico, conocer los lugares también. Pero bañarse, si ahora mismo en pleno verano ya tengo fresquito yo, en invierno no es tan fácil meterse en el agua. Y bueno, pues nada, lugar ideal para eso, para venir a bañarse meses de julio, agosto, mediados de septiembre y algo de junio. Puedes venir en abril, sí, puedes venir en mayo a bañarte también, pero si ahora está un poquito fría, en esos meses estará un poquito más fría aún. Puedes venir a bañarte en octubre también, pero bueno, es como todo. Voy a parar ya de grabar un poquito y nos vamos a ir a comer en breve. Falta como un poco más de media hora para que nos vayamos. El Chavalote y Aarón se han ido por ahí, a ver si podemos grabar un poquito con el dron y os voy a compartir ese vuelo de dron luego más tarde. Bueno, pues nos vamos ya. Adiós. Estupenda la cala, muy bonita. Bonita no lo que sigue, está muy bien. Estamos oyendo. Eso es una cría de pajaritos llamando a su mamá, creo yo.
Así es. Bueno, chavalote, ¿vienes a hacer el vuelo de dron? Sí, hice dos. ¿Dos vuelos? Dos vuelos. Oye, ¿qué tal te ha ido? Bien, súper bien, me ha encantado. Es que hice dos porque dije yo, no he volado de aquí para allá. Y dije, voy a hacerlo, para que luego no me digas, tío, tenías que aprovechar. Bueno. Pero ya lo hice y todo bien, súper. Contento, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Muy, muy contento. Pues nada, ahí os pongo, ya que nos despedimos de la cala, los vuelos de dron y seguimos por aquí. Y si no los pongo, los pondré próximamente, porque a veces los dejo unos días. Como me pasó en Mallorca, por ejemplo, que no he puesto 3 vuelos de dron fantásticos que tiene el chaval. Pero bueno, si no los pongo por lo que sea, aquí está el auto de Joel. Vamos al otro. Y ahí Aaron, que nos tiene el otro cochecito por ahí. ¿Dónde vamos ahora? Ahora a comer los pollos. Comer pollos, ¿no? El típico restaurante de pollería que de aquí la Costa Brava. Que solo trabajan 3 meses, pero generan tanta pasta que no tienen que trabajar más, chaval. Y encima son pollos, aquí le llamamos alas. Pollo las. Ah, qué bueno. Allí le llamamos pollo rostizado en México. Vamos a conocerlo. En este emocionante viaje, pausamos el video para dar paso a Alex y su dron, quienes nos llevarán a las alturas para mostrarnos la belleza incomparable de Europa. Acompáñanos en este viaje aéreo y descubran la majestuosidad de este continente. Prepárate para quedarte sin aliento.
Hola a todos. ¿Estás buscando una propiedad exclusiva en Cancún? Tenemos la solución para ti. Bienvenidos a nuestro desarrollo residencial. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más hermosas y tranquilas de Cancún, en el Mar Caribe. Nuestro desarrollo cuenta con todos los servicios que necesitas cerca de ti, desde centros comerciales hasta restaurantes y tiendas. Nuestras propiedades cuentan con hermosas áreas comunes, incluyendo una gran piscina para disfrutar de los días soleados. Además, nuestras propiedades cuentan con acabados de alta calidad y diseños modernos para que puedas disfrutar del mejor estilo de vida en Cancún. Lo mejor de todo es que puedes comunicarte con nosotros para obtener más información sobre nuestras propiedades. Simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla o comunícate con el número de teléfono que aparece en el video y serás atendido por Paco, quien responderá a todas tus preguntas y te brindará el servicio que mereces. No pierdas la oportunidad de disfrutar de la vida en Cancún en una de nuestras hermosas propiedades. Comunícate con nosotros hoy mismo y reserva tu lugar en nuestro desarrollo residencial exclusivo. Esta casa que está fantástica. Nos vamos a desviar un poco por la casa, no por otra cosa, pero para que veáis el tipo de construcción que tiene. Fijaros aquí, esa construcción así con piedra a mí me encanta. Este tipo de construcción es preciosa. Es un estilo de masía, pero bueno. Espero que el propietario no se enfade de que se la grabe porque lo estoy haciendo con admiración, ¿eh? A mí me gusta mucho. Mira, la he puesto como masía tamarindo. Sí. Bueno, pues está precioso. Nos vamos a ese sitio de los pollos, vamos a comer. Se ha tenido que desviar, nada, 20 metros. Pero bueno, estamos en una urbanización por aquí, a esto se le llama urbanización, y donde cada uno tiene su casita, así dividida por metros cuadrados de terreno. Y dentro de lo que cabe es una urbanización segura. No, aquí no hay problemas. Y vamos a ver otra cala, otra forma. Fijaros qué bonito, precioso el lugar. Impresionante. Sí, sí. Esta sería Aigua Freda. Aigua Freda es muy famosa, ¿eh? Muy famosa. Hay mucha gente que le encanta venir a esta cala que tenemos ahí. Pero bueno. Sería muy saturado, que es la Aigua Freda, que es muy bonita. En esta cala íbamos a ir. Puede ser, sí, íbamos a ir a esta. Esta es la calita de Aigua Freda que me está diciendo, pero bueno, nada, vamos a ver más. Porque ahora mismo la carretera no me deja enseñarla. Pero está precioso. Muy bonita. Sí. Ese castillo que vemos ahí arriba, que es tan, digamos, histórico. Ahí vamos a subir luego, después de comer el pollo. Me está diciendo aquí Aarón, que bueno que nos acompañas y nos enseña la zona. Tú eres de aquí, ¿no, Aarón? Correcto. Qué bueno. Así que tenemos, fíjate tú en la isla que tenemos allí también. ¿Cómo se llama aquella isla? La Islas Medas. Ah, esas son las Islas Medas. Famosa también. Y aquí delante tenemos a Joel, al ritmo de... Sí, exactamente. Estamos llegando a Pals. ¿Aquí es donde vamos a comer? Sí. Y ahí también tenemos otro pequeño castillo en la parte de arriba, ¿no? O algo así parecido. Una parte del muro de un castillo que había, no sé. No, estas poblaciones la verdad que son bonitas porque mantienen todavía su parte histórica. Pues ahí nos vamos a parar a comer ese famoso pollo, vamos a conocerlo. Pues estamos en el Gran Pizzi, un desarrollo ya terminado con paredes de mármol por todas partes, ubicado entre la primera y la quinta avenida en la calle 50. ¿Es así, Ricky? Así es, a paso de la quinta avenida. ¿Qué tenemos, qué le podemos ofrecer aquí para que nos entiendan? 1 y 2 recámaras con balcón, sin balcón, de 49 metros cuadrados hasta 56 metros cuadrados. Increíble, os lo entregan amueblados y equipados. Vamos a conocerlo. Aquí en el Gran Pizzi tenemos dos formas de tener el estacionamiento. Una es libre y la otra que tú tengas el estacionamiento asignado. Como veis es muy ancho y bastante amplio. Bueno, pues estamos en el departamento de 2 recámaras. Impresionante cómo lo han distribuido con su buen baño, sus 2 buenas recámaras, la zona de sala comedor, la cocina totalmente equipada, así como lo estamos viendo. Sin la decoración es como te lo van a entregar. Bueno, pues este room maravilloso nos lo va a presentar Ricardo.
Amigos, bueno, tenemos una zona especial que es para compartir, que la pueden ver ahí. Tenemos una zona que es lounge, mucho más cómoda, confortable para personas que desean trabajar. Vamos a tener un rooftop, sobre el rooftop un view o un mirador en la cual vamos a tener sillas, mesas, todo para que la gente pueda ya sea tomar el sol o venir al atardecer a tomarse un vinito y contemplar el mar Caribe y Cozumel. Es un rooftop espectacular, todos los bordes son de mármol, si te puedes fijar. Tenemos un manglar como vista que le da más naturaleza, más vida, y a la vez tenemos el mar Caribe y Cozumel. Son uno de los views más bonitos que yo considero aquí en la Riviera Maya, aquí en Gran Pito. ¿Y dónde está eso de los pollos? ¿Dónde es? ¿Es esta casa? Ah, esta de aquí, gris. Campadres. Campadres, esta de aquí. Y ahora vamos a ver si hay aparcamiento aquí. Ya veremos. Yo voy directamente al segundo, porque si no... Ah, por aquí. Yo no lo debo saber. No. Bueno, pues ahí está el nombre del restaurante, que se llama Campadres. Restaurante de rosticería. Y aquí suelen hacer los pollos, ya lo veis, están ahí. Y bueno, bonito, ¿no? Lo que sigue. Aquí tenemos mesa reservada, porque tienes que venir con mesa reservada, siempre hay mucha gente. Está abierto hasta el 11 de septiembre, ahí lo pone el último día. Y el horario de lunes a domingo de 1 a 3 y media y de 7 y media a 10 y media. Y es muy grande, aquí tiene una terraza tremendamente grande. Ahora la voy a grabar, ahora cuando entremos. Aquí hay una parte de los pollos, os lo estoy grabando, así se hacen los pollos salados aquí en España. Y lo que me dicen que también una virtud que tiene es que le ponen la papa recién cortada, la papa frita que te pone. Bueno, pues nos vamos a ir a comerlo. Ahí estamos esperando en la puerta y ya tenemos nuestra mesa reservada. Pues esta es la sala grande que tienen aquí, más luego la sala interior que tienen por ahí también. Y la mesa que tenemos es esta de acá. Qué bueno, pues aquí tenemos un poco de pan con tomate y aceite, pan gambori con mayonesa, bueno, mayonesa no, alioli y un poquito de ensalada por aquí. Eso es lo primero que te traen. Con la sangría y el agua. Qué bien se ve esa sandía, qué fresquita está esa sangría. Oye, pues el pan con tomate y alioli ahí, este alioli es fuertecito, sabor a ajo, está delicioso. Es el medio pollo que yo he pedido. Adrián se ha pedido un cuarto, más pequeñito, pero dicen que es suficiente, igual como aquí Joel y Sergio. Y luego el chavalote también se ha pedido un cuarto. Más foto. Ah, qué bueno. Mucho. Bueno, aquí tenemos un heladito. ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues yo me he pedido un helado de limón. Ahora lo vamos a ver. El de Sergio que es de chocolate, no sé qué más, pero bueno, es delicioso, no lo que sigue. Y el mío es de limón, siempre limón. Sorbete limón. Bueno, pues ya nos despedimos de este lugar. Y yo creo que aquí termino el vídeo del día de hoy, en el sentido de este vídeo, porque creo que vamos a ir a otros lugares y os lo quiero poner en otros vídeos. Así que muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado esta calita que hemos estado y cómo hemos pasado el día. Me gusta esta masía. Hasta mañana.